¿Cuántos han saludado esta mañana cuando han visto al hermano, a la hermana, a otra persona y ha dicho, Dios te bendiga? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién más? Joaquín, Hortensia, Gilda. ¿Qué queremos decir, Ada? ¿Qué queremos decir con lo de Dios te bendiga? Que Dios te dé lo que necesitas. Que Dios te dé lo que necesitas. Que solo Dios lo sabe, sí. ¿Algo más? ¿Quién se anima? Que te muestre su favor. Uh-huh. Que sobreabunde la gracia. Que sobreabunde la gracia. ¿Algo más? ¿Alguien se anima? Dios te ama. Que Dios te ama. Que Dios diga bien de ti. Bien decir. Que es lo contrario de maldecir. Vamos a abrir nuestras Biblias, un texto muy cortito. Hay una frase con la que me quedé pillado hace un par de semanas y que he llevado todo este tiempo dándole vueltas. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis 12, de versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, Bendiciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Te bendeciré y serás de bendición. ¿Somos de bendición? ¿El Señor nos está bendiciendo? ¿Quién puede decir, el Señor me ha bendecido o me está bendiciendo? Amén. ¿Estamos nosotros siendo de bendición? Amén, amén. Un poquito antes, justo en el capítulo anterior, todos ya conocemos un poco la historia, los primeros capítulos de la Biblia, del Génesis. Y un poquito antes, vemos que después de lo del diluvio, en fin, que los hombres se empiezan a multiplicar sobre la faz de la tierra, y llegamos a un momento, un punto en el que aparece la Torre de Babel. ¿Sí? Aparece la Torre de Babel. Y ahí es donde los seres humanos querían tener fama. Dice, queremos hacernos un nombre, tener fama. Y desafían a Dios con motivos egoístas, ¿verdad? Quieren hacer lo que a ellos les da la gana. Una torre que llegara al cielo. No iban a construir ladrillo a ladrillo. Y lo que está diciendo es que ellos querían llegar a los lugares celestiales por maneras distintas a las que Dios había establecido. Y habían formado sus templos y sus historias, ¿verdad? Pero querían tener un nombre. Y querían hacerse grandes. Pero siempre por motivos egoístas y por desafiar a Dios. Sin embargo, Dios le dice a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Ese era el propósito de Dios para Abraham, bendecirlo para que él a su vez pudiera ser de bendición para otros, para los demás. Y en la Biblia hay varias palabras para describir o para referirse a bendición. La primera es barak, que es alabar, felicitar. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 22, no hace falta que lo busquéis, Dios bendijo a las criaturas del mar y a las aves de los cielos, diciéndoles, fructificad y multiplicaos. Es interesante. Y también bendice a los seres humanos un poquito más adelante en ese mismo capítulo, con palabras además muy parecidas, pero con un alcance mucho más amplio. Incluso más adelante, antes de la Torre de Babel, con Noé, cuando termina el diluvio y ellos salen del arca, le vuelve a decir lo mismo. Dios los bendice y les dice que se multipliquen y que sean fructíferos. Es decir, el Señor bendice, ¿no? Es alaba, es felicitar, es bien, es como una palabra de ánimo, de bien, vamos, estoy contigo, ¿no? Mucho de lo que habéis compartido vosotros mismos esta mañana.
los animales, los seres humanos contamos con esa bendición de parte del Señor, de ese biendecir del Señor en favor nuestro. Y Dios no es el único que bendice a alguien. Cuando Rebeca deja a su familia y va a casarse con Isaac, el hijo de Abraham, dice que en Génesis capítulo 24, versículo 60, su familia la bendijo y le dijeron: sé madre de millares, otra vez millares de millares, multiplícate, ¿no? Sé madre de millares y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Y también cuando el propio Isaac estaba a punto de morir, él bendice a su hijo Jacob, deseándole bienestar y que también él pueda ser o se pueda multiplicar. Así que también Dios nos bendice, pero también nosotros podemos pronunciar una bendición hacia otras personas, ¿verdad? Hay otra palabra hebrea para bendecir o para bendición que es esher, felicidad. Job 5:17 dice: bienaventurado, feliz es el hombre a quien Dios disciplina, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es decir, qué feliz es la persona que es consciente de que Dios está obrando para guiarlo por el camino correcto. Qué feliz, qué bendición para esa persona que es consciente que incluso a pesar de las dificultades, Dios le está guiando en la vida para obtener la promesa, la recompensa de parte del Señor. Le está guiando por el camino correcto. El Salmo 1, versículos del 1 al 3, dice algo parecido: bienaventurado, feliz el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué? Porque prosperará. Esas son las palabras Barak y Esher que se utilizan en el Antiguo Testamento, en el hebreo, para bendición. Y vemos que es Dios quien bendice, pero también los seres humanos podemos bendecir a otras personas. Y de hecho, podemos decir, como el Señor le dijo a Abraham: te bendeciré para que seas de bendición. Si Dios nos está bendiciendo, nosotros tenemos que ser de bendición para otras personas. Si no, la ecuación no funciona. En el Nuevo Testamento también hay dos palabras en griego que se traducen como bendición: Makarios, bendito, feliz, afortunado. De ahí viene lo de la Macaronesia, las Islas Afortunadas, ahí en las Islas Canarias, ¿qué vamos a decir? ¿Verdad? Somos afortunados. Bendito, feliz, afortunado. Las bienaventuranzas, por ejemplo, ¿no? Dicen, o nos vienen a decir que son felices aquellos, o somos felices aquellos que encontramos nuestro propósito y nuestra razón de ser en Dios. Y que a pesar de las dificultades y de las circunstancias, podemos disfrutar de la presencia del Señor en nuestras vidas. Afortunados aquellos que aman a Dios, que le temen y ordenan sus vidas de acuerdo a sus palabras. Es lo que vienen a decir esas bienaventuranzas. O Romanos capítulo 4, versículos del 6 al 8. Benditos aquellos a quienes se les han perdonado sus pecados, porque su relación con Dios ha sido restaurada. Qué bendición, ¿verdad? Poder decir que nuestras vidas, nuestra relación con Dios ha sido restaurada. No hay mayor bendición, no la hay. Y no hay mayor bendición a partir de ahí que vivir nuestras vidas de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, de acuerdo a los valores y a los principios del reino de los cielos. Dios nos bendice para que nosotros también podamos ser de bendición para otras personas. Luego también hay otra palabra, eulogeo, alabar, dar gracias, hablar bien de otra persona. Y esta es la que utiliza, por ejemplo, cuando dice que bendigamos a aquellos que nos persiguen. Incluso vamos a bendecir a aquellos que de una u otra manera se nos oponen, ¿verdad? No vamos a hablar mal de ellos, los vamos a bendecir en el nombre del Señor. Así que vemos que Dios nos bendice y es su deseo que también nosotros podamos ser de bendición para otras personas. Y teniendo todo esto en cuenta, podríamos decir que bendecir, hermanos, esto es interesante para que cuando nosotros digamos Dios te bendiga, no lo digamos como una frase hecha, ¿verdad? Sino que seamos conscientes de lo que esto conlleva. Bendecir es invocar el favor de Dios sobre alguien. Ya lo habéis dicho también algunos de vosotros.
es invocar el favor de Dios sobre la vida de otra persona. Es una declaración de buena voluntad y deseo de felicidad hacia otra persona. Pero además implica hacer lo que esté en nuestra mano para que esa bendición sea real. Hace poco yo estaba orando por los alimentos y decía, Señor, gracias por estos alimentos, te pedimos que los bendigas. Dios mío, acuérdate de aquellos que no tienen, que pasan necesidad. Y cuando terminé de orar, alguien me dijo, te faltó decir que el Señor te dé la oportunidad de ayudar a esos que tienen necesidad. Digo, pues es verdad, qué fácil es decirlo, ¿no? Señor, acuérdate de aquellos que no tienen y ¿qué estoy haciendo yo para que esa bendición sea real? ¿De qué manera estoy colaborando? ¿De qué manera estoy, si Dios me ha bendecido, bendiciendo yo a otras personas? Pero no de palabra, sino también con mis propios hechos. Porque es lo que ha hecho Dios con nuestras vidas. Dios no nos dice, ahí da, venga, te bendigo. No. Dios nos bendice y no lo hace solo de palabra. Lo hace de palabra y por obras, con hechos. Y todos yo creo que podemos ser testigos de la bendición real y palpable de Dios en nuestras vidas. Amén. Que Dios provea, como me dijeron a mí, bueno, ¿y qué haces tú, ¿no? Para esos que tienen necesidad? O cómo podemos ser también nosotros de bendición en nuestros lugares de trabajo. ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos Dios te bendiga a alguien que no es creyente? Bien. Porque a veces lo reducimos al ámbito de la iglesia, ¿no? Como es creyente, como es hermano, Dios te bendiga. El que no es creyente, bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Pero, ¿cómo podemos ser de bendición para ayudar a aquellos que tienen necesidad? Pero, ¿cómo podemos ser de bendición para nuestros compañeros de trabajo? Con ese que está empezando nuevo en ese puesto de trabajo y que está perdido, que la mayoría de las veces el resto de compañeros se aprovechan o explotan o si te toca un trepa, lo llevas claro. ¿Cómo podemos nosotros revertir esa situación? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona que está empezando? O a un compañero de clase en el instituto, o a un vecino. ¿Cómo podemos ser nosotros de bendición hacia otra persona? Como digo, no solo de palabra decir Dios te bendiga, sino ¿qué hacemos con aquello que tenemos a nuestro alcance, en nuestra mano, algo que Dios nos ha dado? ¿Cómo usarlo para bendecir a otra persona? Esa es la cuestión, ¿verdad? Y como decía, en ese sentido también, la mayor bendición que el ser humano puede experimentar no es otra cosa que el Evangelio. La buena noticia de Dios para con los hombres. El mensaje de salvación. Cómo podemos compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y no solo, como hemos hablado muchas veces, decirlo, sino también practicarlo. ¿Cómo podemos demostrar los valores y los principios del reino de los cielos? En el Edén, los animales y los seres humanos eran bendecidos. Todo funcionaba bien, había armonía, prosperidad, paz, satisfacción. Todo era eso, pura armonía. Si hay algo que tal vez resumiría todo lo que se estaba viviendo en el jardín del Edén, era armonía, todo funcionaba a la perfección. Todo, la relación con la creación, con Dios, con nosotros mismos, con el resto de los seres humanos. Pero todo eso se arruinó por culpa del pecado. Todo eso se arruinó por culpa del pecado. Y cuando nosotros bendecimos a alguien, de alguna manera estamos deseando que todo eso sea restaurado. Cuando deseamos el bien, ¿qué bien deseamos hacia una persona? Nosotros como creyentes, ¿qué bien le podemos desear a otra persona? A un creyente o a un no creyente, ¿qué bien le podemos desear? ¿Cuál es el mayor bien que nosotros podemos desearle y ofrecerle a otra persona? ¿Cuál es? ¿Cuál es? De alguna manera volver a ese diseño original, volver a aquello que nosotros perdimos en el Edén, volver a recuperar aquello que por culpa de nuestra rebelión hacia Dios perdimos. Y cuando nosotros bendecimos a alguien y lo hacemos de corazón, y si incluso está en nuestra mano poder demostrarlo o hacer algo para que esa bendición sea palpable, es de alguna manera desear que vuelva a recuperar aquello que perdimos por culpa del pecado. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? De eso es de lo que se trata, ¿verdad? Porque para eso vino Cristo al mundo, para deshacer las obras del diablo,
para que volviésemos a recuperar aquello que perdimos. Yo me atrevo a decir incluso con creces, con creces. Armonía para su vida. Porque eso es lo que trae el reino de los cielos a este mundo. Armonía. El reino de los cielos se ha acercado. El pecado rompió la armonía, las relaciones humanas, introduciendo la envidia, el odio, la violencia, la falta de solidaridad, la falta de empatía. Pero nosotros como creyentes tenemos que demostrar precisamente todo lo contrario. ¿Es que el Señor no se ha reconciliado con nosotros a través de Jesús? ¿Es que el Señor no le ha dado sentido y propósito a nuestra vida? ¿No nos ha bendecido incluso con temas materiales? ¿Y qué decir de las cosas espirituales? La obra que Dios ha empezado ya en nuestra vida a sanar, a restaurar, a poner orden en nuestro caos, por no hablar incluso de la vida eterna que tenemos por delante, que Dios nos ha prometido y que nada ni nadie nos podrá quitar. Dios nos ha bendecido mucho más de lo que nosotros merecemos. ¿Estamos nosotros dispuestos a bendecir, a ser de bendición, no solo de palabra, y esto lo repetiré hasta la saciedad, sino con nuestros propios hechos, bendecir a otras personas? Dios le dijo a Abraham, serás de bendición. Así que Dios nos bendice a nosotros para que nosotros podamos bendecir a otras personas. Pero sin embargo, nosotros a veces nos olvidamos de estas cuestiones y creemos que estamos donde estamos porque nos lo hemos ganado a pulso, que tenemos lo que tenemos porque nos hemos sacrificado en la vida, porque hemos luchado, que hemos llegado donde hemos llegado porque hemos trabajado duro, y nos olvidamos que tenemos lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado a nosotros primero. Y la soberbia llega a nuestra vida, a veces hasta sin darnos cuenta, porque creemos que el estatus que tenemos, o el trabajo que hemos logrado, que hemos conseguido, el salario del que disfrutamos, las cosas materiales o terrenales que tenemos, no son otra cosa que el fruto o el esfuerzo de nosotros mismos. Hemos luchado por esto, lo hemos alcanzado, el trabajo que tengo es que me lo he ganado a pulso, es que fíjate todo lo que tuve que hacer, es que mira lo que he tenido que aguantar. Y nos olvidamos que tenemos lo que tenemos porque Dios nos ha bendecido, sin lugar a dudas. Claro que nos tenemos que esforzar. Toda bendición conlleva una responsabilidad. Claro que nos tenemos que esforzar, pero no olvidemos nunca que somos lo que somos y que tenemos lo que tenemos por la gracia, como decía Maurice al principio, por la gracia de Dios, el favor de Dios. El favor de Dios. Entonces, si lo que tengo no es mío, sino que es de Dios, porque Dios me lo ha dado para que yo pueda bendecir a otros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Santiago, ¿verdad? Nos recuerda, el medio hermano de Jesús en su carta, nos recuerda que si hay algo bueno en nosotros, su origen y el mérito jamás está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Y Jesús, de alguna manera, viene a ratificar esto de que seamos de bendición. Dios se lo dijo también a Abraham, como hemos visto, pero también Jesús de alguna manera viene a ratificar esto de que nosotros mismos seamos de bendición. Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 8, y dice, y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero además añade, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien a leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. De gracia recibieron, den de gracia. Es un texto que a veces se aplica al tema económico, ¿verdad? Y al cómo administramos el dinero que Dios nos ha podido dar, pero lo cierto es que aquí no solo está hablando de dinero, que también está hablando de todo. Está hablando de todo. De cómo Dios nos ha bendecido, también nosotros, de la manera que Dios me ha bendecido a mí, cómo puedo ser yo también de bendición hacia otras personas, cómo puedo bendecir también yo a otros. Y ahora lo veremos, ¿vale? En 2 de Corintios, aquí sí está hablando de algo económico, 2 de Corintios 9, del 7 al 8, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, sino porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Aunque está hablando aquí de lo material, es decir, Dios te ha bendecido, Dios te ha dado, pues
Da tú también conforme a Dios te ha dado. Pero ese mismo principio que aplicamos aquí sí, a un tema económico, es un principio aplicable a cualquier área, a cualquier aspecto, a cualquier sentido de nuestra vida. Podemos aplicarlo a nuestro tiempo, podemos aplicarlo a nuestros talentos, podemos aplicarlo a nuestros recursos, podemos aplicarlo a cualquier cosa con la que Dios nos ha bendecido a nosotros. Dios te ha bendecido con un talento, Dios te ha bendecido con un don. ¿Cómo estás bendiciendo a otras personas, aún ni siquiera siendo esas personas creyentes? ¿Tienes un talento para algo? ¿Cómo estás usando ese talento para bendecir a alguien? ¿Eres un manitas para algunas cosas? ¿Cómo estás bendiciendo a otras personas? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás dispuesto a abrir la puerta de tu casa para atender a otras personas, para recibirlas, para bendecirlas? ¿Estás dispuesto a dar tu tiempo para tener un grupo de estudio bíblico en tu casa? ¿Estás dispuesto a dar de tu tiempo entre semana, que estamos tan ajetreados con trabajo y con 1000 historias, para darle un discipulado básico o un estudio bíblico básico a alguien? ¿Estamos realmente dispuestos a dar lo que Dios nos ha dado a nosotros primero? ¿Estás dispuesto a dar económicamente después de que Dios te haya bendecido como lo ha hecho? Y aunque aquí está hablando de un tema económico, es verdad, son principios aplicables a cualquier esfera de nuestra vida. Amén. Los discípulos habían visto a Jesús hacer todo esto, de sanar enfermos, de echar demonios, de limpiar leprosos, ¿verdad? Los discípulos lo habían visto hacer todo esto. Acordaros, cuando Pedro va a entrevistarse con Cornelio, que el Señor le dice que tiene que ir hasta allá, y hasta Jope, y Cornelio también le manda a llamar porque el Señor pone en su corazón que vaya a buscar a Pedro, ¿vale? Cuando Pedro entra por la puerta de la vivienda de Cornelio, él le habla acerca de Jesús. Y le dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Jesús había despojado absolutamente de todo. ¿Para qué? Para bendecir a otros, para ser de bendición. Por cierto, yo diría aquí que Cornelio es todo un ejemplo de una persona de paz que Dios pone en nuestro camino. Hay personas de paz que Dios pone en nuestros caminos para que podamos compartir con ellos el Evangelio, con el único propósito de, como él nos decía, de ir y hacer discípulos. Cornelio es un ejemplo de esto, ¿verdad? De una persona de paz. Y Pedro mismo tuvo que dejar sus prejuicios. Ostras, él era judío, iba a meterse en la casa de un gentil. Y además él lo dice, ustedes sabéis que nosotros los judíos no nos metemos en casa de gentiles. Pero él dejó a un lado todo su repertorio religioso para poder bendecir a Cornelio. Pero es que incluso antes de llegar a Cornelio dice que se hospedó en la casa de un tal Simón el curtidor. El curtidor, o sea, alguien que lidiaba con animales muertos, y es un judío, ostras. Él tuvo que dejar muchos prejuicios atrás. ¿Para qué? Romper muchas barreras para ser de bendición. ¿Estamos nosotros dispuestos a dejar atrás nuestros prejuicios, nuestras comodidades o nuestras propias historias para bendecir a otras personas? Y hermanos, no solo eran demostraciones de poder los milagros que Jesús hizo o mandó a hacer a sus discípulos para de alguna manera refrendar o apoyar el mensaje de salvación que se estaba predicando. Esas obras de misericordia no salían de otro corazón que de un corazón realmente compasivo, porque Jesús tenía compasión por la gente. Y cuando Él sanaba, claro que eran demostraciones de poder, pero hermanos, yo me atrevo a decir que más que una demostración de poder que lo era, también era algo que brotaba de un corazón compasivo hacia la gente. Dice que cuando vio a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque los vio como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de la gente. A Jesús le movía la compasión. Y lo hemos dicho otras veces, cuando Jesús se presenta ante la tumba de Lázaro, acordaros, las hermanas le mandan a llamar, Lázaro está muy malito, va a fallecer, y Jesús retrasa 3 días la marcha. Jesús no va a donde está Lázaro inmediatamente, sino que 3 días después va y cuando llega ya está muerto. Y dice que cuando ve a la gente, Él llora. Jesús llora.
se había retrasado adrede y además él sabía que tenía el poder para resucitarlo de los muertos. Pero ¿por qué llora Jesús? Porque siente compasión. A Jesús se le rompió el corazón cuando vio a toda aquella gente que estaba llorando por la pérdida de un ser querido. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, que se compadece de todas y cada una de nuestras circunstancias. La cuestión es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, pasemos a la aplicación. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser de bendición, porque a eso nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Lo hemos visto con Abraham, lo hemos visto con Jesús, de ir y predicar el reino de los cielos, pero además hacer esto, esto y esto y esto. Y bueno, ostras, yo levantar un muerto, o es que curar a un leproso, lo tengo complicado. Podéis decir algunos, yo también, ¿eh? Yo también. Pero no hace falta ser literalistas, ¿verdad? ¿De qué manera, con qué asuntos prácticos podemos nosotros bendecir a otras personas? ¿Cómo podemos hacerlos? Tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser de bendición, y no solo para la iglesia, ¿verdad?, para los hermanos o el resto de discípulos, sino también en nuestro entorno, hacer el bien a todos. Y esto lo decía Pablo, hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, pero también a los que no son de la familia de la fe. Como decía, en nuestros lugares de trabajo. Alguien que está empezando, o alguien que está quemado, o alguien... ¿Cómo podemos consolar? ¿Cómo podemos ayudarle a desahogarse a nuestros vecinos que están viviendo sus circunstancias, sus luchas, sus historias? ¿Cómo podemos nosotros bendecir a esas personas también? Ningún discípulo que siente la compasión de Jesús en su vida puede limitarse a predicar a la gente sin hacer lo que esté en su mano para atender a las necesidades físicas, materiales o emocionales que la otra persona pueda tener. La cuestión es, ¿qué estamos o qué está en nuestra mano para nosotros bendecir? Tal vez 5 peces o 3 panes, no lo sé, como aquel niño, ¿verdad?, que luego Jesús multiplicó. ¿Qué está en nuestra mano para nosotros poder bendecir? Lamentablemente vivimos en un mundo cada vez más individualista, donde el tiempo es oro, estamos ocupados en 1000 historias, no tenemos tiempo para nada, nuestros propios asuntos, nuestras propias luchas. Hermanos, ¿sabéis que una de las máximas en la consejería pastoral, cuando alguien viene y empieza a contarte de sus luchas, sus problemas, podemos decir que alguien ha superado, le podemos dar el alta, por decirlo de alguna manera, cuando esa persona deja de tener el foco puesto en sí mismo y está ya pensando en cómo ser de bendición a otras personas? Cuando una persona sale de la situación que está viviendo y levanta los ojos y empieza a superar esa situación de crisis y empieza a pensar en otras personas, es cuando se puede decir que esa persona ha superado la situación que estaba viviendo, la crisis. ¿De qué manera también nosotros podemos poner el foco en los demás y no tanto en nosotros? El tiempo, el trabajo, la familia, es que estamos tan liados, tenemos tantas cosas. Y a veces la cuestión es que no estamos sabiendo administrar bien nuestro tiempo. ¿Cómo estamos haciendo? ¿De qué manera estamos invirtiendo para bendecir, no solo de palabras, sino con hechos, a otras personas? Como decía antes, Él nos ha dado tiempo, talentos, recursos, no para acumularlos con fines egoístas como aquellos en Babel, sino para bendecir, para ser de bendición, para, hermanos, llevar a cabo la misión de Dios, que es a lo que Él nos ha llamado. La de ir y hacer discípulos. También conlleva que nosotros seamos de bendición, si no, no se puede. Hemos estado viendo que aquí la clave está en amar a Dios, en amar al prójimo y a ser discípulos. Esta es nuestra máxima como iglesia, es nuestra máxima como creyentes. Amar a Dios, amar al prójimo y a ser discípulos. ¿Y eso de amar al prójimo qué es? ¿Dios te bendiga hasta el domingo que viene? No, ¿verdad? No. Hermanos, eso implica tiempo, esfuerzo, dar de lo nuestro, de todo aquello que Dios nos ha dado. Dice que todos los creyentes, aquella primera iglesia,
en Hechos 2, dice que aquellos creyentes, todos los creyentes, se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían incluso hasta sus propiedades, no todos, algunos lo hacían, y sus posesiones, y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Algunos incluso llegaban a esta situación porque el Señor lo ponía en su corazón. En Hechos capítulo 2, del 44 al 45. Aquellos discípulos no solo dieron su dinero, dieron de todo lo que tenían, eran generosos con todo lo que tenían, con todo lo que, y dice que además se ganaban el favor de la gente. Y el Señor añadía a la iglesia a aquellos que debían de ser salvos. ¿Pero por qué? Porque ellos eran de bendición, eran un canal de bendición. Dios los bendecía y ellos bendecían, ¿verdad? Aquí vemos que se multiplicaban porque el Señor añadía cada día a la iglesia a aquellos que debían de ser salvos. Dios promete bendecir a su pueblo. Claro que sí, Dios promete bendecirnos a todos y a cada uno de nosotros. Y termino con dos cositas. Una vez estaba leyendo Apocalipsis y esta semana lo estaba recordando, cuando dice que si hay algo que caracteriza el Apocalipsis, es la armonía. Aquello que perdimos en el Edén, que era armonía pura, lo recuperaremos cuando el Señor venga de nuevo. Y eso lo vemos en Apocalipsis. Y ya al final dice que Juan ve esa gran ciudad, que para mí no es otra cosa que la iglesia. Y podemos hablar de esto después si queréis, porque yo sé que aquí pueden haber diferentes sensibilidades, pero creo que cuando está describiendo a la Nueva Jerusalén, lo que está haciendo es describir a la iglesia. Y dice que en el medio de la Nueva Jerusalén hay un trono, y del trono salía un río de agua, con árboles a ambos lados del río, con hojas que eran de sanidad para las naciones. Y yo me pregunto, ¿en el cielo necesitaremos sanidad? ¿Qué estaba tratando de decirnos aquí el Señor? Porque no creo que en el cielo nos pongamos constipados. Honestamente, no lo creo. ¿Qué es eso de bendición para las naciones? O de sanidad para las naciones. Si está describiendo a la iglesia, está diciendo claramente que la iglesia tiene que ser de sanidad también para las naciones. Y nosotros tenemos que ser de sanidad para las naciones. Hermanos, en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual. Alguien me decía, bueno, es que esta semana, porque podemos decir, bueno, es que levantar un muerto, es que un leproso, es que, a ver, mira, esta semana me decía alguien, bueno, ¿qué tal estás, Pedro, allí en el gimnasio, que se ha convertido en mi campo de trabajo, ¿no?, para predicar el Evangelio? Y hay un señor, Pedro, que el pobre no ve nada y se acerca a ti para reconocerte. No ve, de hecho vendía cupones, pero no se pone gafas el tío. Pedro, que estoy fatal porque tengo un líquido en la cabeza y me han hecho unas pruebas, me tienen que poner una válvula, me tienen que sacar el líquido. Empieza a contarme toda la historia, ¿no? Digo, Pedro, él me ha dicho que no cree, es muy de izquierda, es un señor ya mayor. Le he dicho, Pedro, yo sé que tú no crees, pero voy a orar por ti. Hombre, gracias. Digo, siento en mi corazón que tengo que orar por ti. Voy a orar por ti, Pedro. Y cada vez que le veo le digo, Pedro, sigo orando por ti. ¿Te han dicho algo? Me preocupo, le pregunto, Pedro, ¿alguna novedad? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo te encuentras? Hermanos, tenemos que ser de bendición. El otro día me decía un vecino, por favor, Daniel, llámame cuando puedas. Tengo mucha amistad con él. Y le han quitado, creo que lo nombraba el otro día cuando Asun preguntaba si había gente a la que le hemos predicado el Evangelio. Y Agustín es uno de ellos a los que le he podido predicar. Este no va al gimnasio, pero bueno, también mis vecinos son mi campo de trabajo. Y le han quitado un bultito y le han hecho una biopsia y es malo. Ya está el hombre hecho polvo, ¿no? Aunque es muy chiquitito, le han dicho que... Pero bueno, está el hombre cargado. De Agustín, ¿me permites que ore por ti? Algunos le conocéis, Agustín. Algunos le conocéis. Claro que sí, ora por mí. Y le pregunto, Agustín, ¿cómo vas? Me ha dicho que tengo que caminar. Agustín, pues voy a salir contigo a caminar, vamos a andar juntos. Y así tú pierdes por un lado y yo pierdo por otro. Hermanos, ¿cómo ser de bendición? A lo mejor no vamos a levantar un muerto del suelo. O no nos vamos a encontrar con un leproso. Pero hermanos, ¿de qué manera podemos bendecir a otras personas? ¿De qué manera podemos mostrar la compasión que Dios nos ha mostrado también a nosotros, a otras personas? Dios promete bendecir a su pueblo.
Pero hay una condición, porque como decía antes, toda bendición conlleva una responsabilidad. La obediencia al Señor, hermanos. A su palabra, a sus enseñanzas, a ser consecuentes. Y sí, toda bendición conlleva una responsabilidad. Marcos predicaba esta semana, escuchaba, bueno, yo no lo escuché, pero me lo decía Sonia, ¿no? Hablando de María, bendita eres entre todas las mujeres. Pero claro, a María le dio una responsabilidad, le dio una bendición y una responsabilidad, que era la de cuidar de un bebé. Pero también a aquellos hombres a los que Dios bendijo, a Adán y a Eva, la humanidad allí en el Edén, también les dio una responsabilidad. Los bendijo, pero ellos tenían que cuidar el huerto. No estaban allí tumbados a verlas venir, no, tenían que trabajar. Toda bendición conlleva una responsabilidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que amar a Dios, tenemos que amar al prójimo y tenemos que ser discípulos. Dios nos bendice para que nosotros, hermanos, podamos ser de bendición. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a terminar este tiempo. No sé, si alguien quiere orar, vamos a orar. 1 minuto, 2 minutos, donde poquito tiempo, ¿vale? No quiero aprovechar, no quiero tampoco estirar este tiempo, porque no es cuestión de eso tampoco, pero ¿qué tal si a lo mejor ahí en silencio meditas en lo que ha sido la palabra del Señor en esta mañana y puedes pensar en cómo puedes bendecir tú a otras personas? ¿Qué personas hay con necesidades a tu alrededor a las que de alguna manera tú puedas extender el favor de Dios? Puedas ser ese canal de Dios para hacer de bendición a otras personas. Recuerda que Dios te ha bendecido a ti primero. Y lo ha hecho en todos los aspectos y sentidos. Porque así como el pecado nos afecta de una forma holística, o sea, nos afecta en todos los sentidos, la salvación también es en todos los sentidos. Dios viene a restaurar nuestra relación con Dios, a sanar nuestras heridas, a nuestras relaciones con otras personas, en fin. ¿De qué manera, teniendo esto en cuenta, puedes ser tú de bendición a otras personas? ¿Amén? ¿Qué tal si guardamos 1 minutito de silencio, 2 minutitos, y pensamos, y cuando tengamos algo claro en nuestra cabeza decimos, Señor, ayúdame con esto, yo quiero bendecir a esta persona, quiero ser luz en esta situación, quiero acompañar a esta familia, quiero estar allí, quiero estar al lado de esta persona que está sufriendo? ¿Qué os parece? Y nos comprometemos delante del Señor. ¿Os parece bien? Pues guardamos silencio. Estás tú a solas con el Señor. Ahí donde estás, cierras tus ojos y tú a solas con el Señor piensa, reflexiona sobre cómo puedes ser de bendición. Amén.